Somos el grupo número 10 de la asignatura Modelo de Decisiones. Hablaremos sobre el modelo CPM-PERT. Las generalidades del CPM-PERT. La administración de proyectos cuenta con dos técnicas. A. La técnica de evaluación y revisión del programa PERT. B. Método de la ruta crítica, CPM. Ambas fueron diseñadas para proporcionar elementos útiles de información para los administradores de proyectos, tales como identificación de la ruta crítica de producción, identificación de actividades y cantidad de tiempo disponible para retardos, identificación de recursos necesarios para completar las actividades. Los antecedentes históricos del CPM-PERT. El método PERT, por sus siglas en inglés, Program Evaluation and Review Technique, desarrollada por la Armada de los Estados Unidos de América en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de los proyectos espaciales armamentístico Polaris, por la necesidad de terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de tiempo. Actualmente se utiliza en todo el programa espacial de la NASA. El método CPM es crucial, por sus siglas en inglés Critical Path Method. Fue desarrollada también en 1957 en los Estados Unidos de América por un centro de investigación de operaciones para la firma DuPont y Remington Rand, en la búsqueda por el control y la optimización de los costos de operación mediante la planeación adecuada de las actividades componentes del proyecto. De este modo, se ayudaría en la construcción y mantenimiento de las plantas químicas de la empresa. Diferencias entre CPM y PERT. PERT, tiempos probabilísticos. Variable de tiempo es una variable desconocida y solo se tienen datos estimativos. El tiempo esperado de finalización de un proyecto es la suma de todos los tiempos esperados de las actividades sobre la ruta crítica. Considera tres estimativos de tiempos: el más probable, tiempo optimista y tiempo pesimista. Ahora vamos con CPM, tiempos determinísticos. Los tiempos de las actividades se conocen y se pueden variar el nivel de recursos utilizados. A medida que el proyecto avanza, estos estimados se utilizan para controlar y monitorear el progreso. Considera que las actividades son continuas e interdependientes, siguen un orden cronológico y ofrece parámetros del momento oportuno del inicio de la actividad. Considera tiempos normales y acelerados de una determinada actividad, según la cantidad de recursos aplicados en la misma. Las ventajas de la técnica CPM-PERT. 1. Enseña una disciplina lógica para planificar y organizar un programa detallado, de largo alcance. 2. Proporciona una metodología estándar de comunicar planes de proyectos mediante un cuadro de 3 dimensiones: tiempo, personal y costo. 3. No son complejos matemáticamente. 4. Aporta la probabilidad de cumplir exitosamente los plazos propuestos. 5. Identifica los elementos más críticos del plan, en qué problemas potenciales puede perjudicar el cumplimiento del programa propuestos. 6. Ofrece la posibilidad de simular los efectos de las decisiones alternativas o situaciones imprevistas y una oportunidad para estudiar sus consecuencias en relación a los plazos de cumplimiento de los programas. Términos claves del CPM-PERT. Actividad. Es un trabajo que se debe llevar a cabo como parte de un proyecto que requiere tiempo y recursos para completarse. Es simbolizado mediante una rama o flecha de la red de PERT. Lista de actividades. Es una lista cuidadosa y ordenada, donde se recopila todas las diferentes actividades que intervienen en la realización de un proyecto. Evento. Se dice que se realiza un evento
cuando todas las actividades que llegan a un mismo nodo han sido terminadas. Marcan el comienzo o fin de una actividad, designando un punto en el tiempo. Se representa por un nodo. Actividad ficticia. Actividades imaginarias que existen dentro del diagrama de red, solo con el propósito de establecer las relaciones de precedencia y no se les asigna tiempo alguno. Es decir, que la actividad ficticia permite dibujar redes con las relaciones de precedencia apropiadas y se representa por medio de una línea punteada. Términos claves del CPM-PERT. Network, malla o red. Muestra las relaciones secuenciales entre actividades usando nodos y flechas. Ruta. Una secuencia conectada de actividades guiando de un evento inicial a un evento final. Ruta crítica o camino crítico. La ruta de actividades conectadas que conduce del principio del proyecto al final del mismo y que requiera el mayor tiempo de trabajo, es decir, el camino más largo tiempo dentro de la red. Términos claves del CPM-PERT. Actividad crítica. Todas las actividades que forman parte de la ruta crítica. Cuando una demora en su comienzo causará una demora en la terminación del proyecto. Actividad no crítica. Cuando el tiempo entre su comienzo más temprano y su terminación tardía es más grande que su duración actual. Nodo, representado por círculos o rectángulos, corresponde a dos instantes del proyecto, el inicio mínimo de las tareas que parten del nodo y el final máximo de las tareas que llegan al mismo. Términos clave del CPM-PERT. Tiempo de inicio temprano. Es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad. Tiempo de terminación temprano. Es el tiempo de inicio más temprano más el tiempo para completar una actividad. Tiempo de terminación lejano. Es el tiempo más tardío en que se puede completar la actividad sin afectar la duración total del proyecto. Tiempo de inicio lejano. Es el tiempo de terminación más lejano de la actividad anterior menos la duración de la actividad. Holgura. Cantidad de tiempo que tiene una actividad para empezar tarde sin afectar el proyecto. Reglas para la construcción de una red PERT CPM. Nunca dos o más actividades debe partir en el mismo nodo y terminar en el mismo nodo. Nunca se traza un nodo hasta no definir primero las actividades que salen del mismo. Pueden salir varias actividades de un nodo, pero nunca deben llegar a uno solo. Las actividades deben ser rectas y siempre hacia adelante, sin líneas quebradas. Toda actividad que se representa debe tener un nodo al comienzo y al final. Todo proyecto debe iniciar y terminar exclusivamente en un nodo. Nunca una actividad debe partir de otra, debe partir de un nodo. Se debe saber dónde se inicia y dónde se termina la actividad. No pueden haber actividades sueltas. Pasos para la construcción de una red CPM-PERT. Definir el proyecto y sus respectivas actividades. Desarrollar las relaciones entre las actividades. Decidir qué relaciones no dependen de nadie y cuáles preceden de otras. Dibujar la red que contiene las actividades. Asignar el tiempo estimado que corresponda a cada actividad. Calcular el camino crítico o ruta crítica del proyecto. Correcta representación gráfica de la malla CPM y PERT. Como podemos ver, tenemos 6 maneras de poder hacer lo que es la malla CPM-PERT, como se describe a continuación.
Manera incorrecta de representación gráfica de red CPM-PERT. Estas son de las maneras que no se debe usar para el uso de este método. Análisis CPM-PERT. Se determina el tiempo requerido para completar cada ruta a través de la malla. Se empieza en el comienzo de la malla y trabajando hacia la derecha. Se determina el F y S para cada actividad. Se empieza desde el final y hacia la izquierda se calcula el LF y el ES de cada actividad. Se identifican la ruta o las rutas críticas de la malla donde LF es igual a EF. La ruta crítica determinará qué tanto demorará el proyecto. Se determinan las holguras para cada actividad de LS menos S igual a LF menos EF. Esto es el máximo tiempo que dicha actividad puede retrasarse sin retrasar el proyecto. Continuando con la aplicación práctica del modelo CPM-PERT, consideraremos por el momento una convención de representación gráfica, en la cual el rectángulo nos representará los nodos. En su parte superior se indicará el nombre de la tarea o la actividad. En su extremo inferior izquierdo se indicará la duración y en el extremo inferior derecho la holgura que puede tener dicha actividad. En la parte de arriba se dibuja una cruz en la cual se indicarán los tiempos de inicio y finalización de determinada actividad. Esto para calcular la ruta crítica que posee una determinada red basada en el modelo CPM-PERT. En la imagen mostrada a continuación se les muestra una pequeña red de PERT, pocos nodos, la cual indica que solamente hay 5 actividades. La primera de ellas es la tarea A, con la que se inicia el proyecto, precede a la tarea B, a la tarea C, a la tarea D. Asimismo, la tarea E es precedida por la tarea B y la tarea C. Para finalizar el proyecto es necesario que se hayan finalizado las tareas E y la tarea D. También se ha colocado en cada una de las actividades, en su respectiva casilla, la duración de cada actividad o tarea, tal como se indica en la imagen. Determinemos ahora cuántas rutas tiene esta malla PERT. Tal como podemos ver, existen 3 rutas. La primera comienza en el inicio, se desplaza a la tarea A, luego a la tarea B, posteriormente a la tarea E y por último al final del proyecto. Luego, la segunda ruta se encuentra en el inicio, luego la actividad A o tarea A pasa a la tarea C, luego la tarea E y por último el final del proyecto. Nuestra tercera y última ruta, la más corta de todas, sería siempre en el inicio, posteriormente a la actividad A, luego a la tarea D y desde ahí desplazándose hasta el fin del proyecto. ¿Cómo encontramos la ruta crítica de esta malla PERT? Debido a que esta malla o red PERT que estamos usando de ejemplo es muy pequeña, con solamente sumar las duraciones de cada actividad en cada ruta posible podremos encontrar la ruta crítica, que sería el tiempo más largo para desarrollar el proyecto. Pero cuando hay proyectos o mallas o redes PERT demasiado grandes y muy interrelacionadas, este método no sirve, no es de mucha ayuda. Por lo tanto, es necesario realizar ciertos artificios
o ciertas consideraciones para poder encontrar dicha ruta crítica. Aplicaremos este método empleándolo de este modo. Ya hemos colocado las duraciones de cada actividad en sus casillas correspondientes. Consideraremos que para la duración del inicio y del final del proyecto son tiempo cero, porque son nodos ficticios. Para los demás obtenemos que actividad 1 tiene 4, para la tarea B tiene 2, para la tarea C tiene 3, la actividad D tiene 1, la actividad E tiene 5, y volviendo a repetir, tanto el final como el inicio tendrán una duración de 0. Es de señalar que la duración indicada en cada actividad o tarea puede ser horas, días, semanas, cualquier unidad de tiempo. Ahora bien, tal como se observa en la figura, hemos dibujado unas pequeñas cruces en color gris arriba de cada nodo. Aquí se representarán y se calcularán los 4 tiempos para cada actividad. Se denotarán ES, EF, LS y LF. ES es el tiempo de inicio temprano, que es el tiempo más temprano posible para iniciar una actividad. Y su relación es EF más alto de las actividades anteriores. Ese valor va a ser igual. Ahora bien, ¿qué significa EF? EF es el tiempo de terminación temprano, y que es el tiempo de inicio temprano más el tiempo para completar la actividad que se está evaluando. Su relación es EF igual a ES de la actividad más la duración de la actividad. Estos dos tiempos, ES y EF, se calcularán recorriendo la red de izquierda a derecha sobre cada ruta posible, y se colocarán dichos valores en la parte superior de la cruz, ES a la izquierda, EF a la derecha. Es de observar que si un nodo tiene derivaciones hacia otras actividades, entonces cada tiempo debe ser calculado para cada una de esas actividades. Esto con el objeto de considerar tiempos mayores o menores a posteriori, tal como se verá posteriormente. Si observamos entonces la tarea E o actividad E, vemos que tiene precedencia de la actividad B y la actividad C. Por lo tanto, hay que considerar los tiempos mayores. En este caso, la actividad C tiene el tiempo mayor. Esto es debido a que para realizar la actividad E es necesario finalizar la actividad B y la actividad C. Y por tanto, la actividad C es la que tiene el tiempo mayor. Entonces, se traslada este valor como tiempo de inicio para la actividad E. Llegamos así hasta el nodo final y aplicamos el mismo criterio empleado para la actividad E. Por tanto, obtenemos que tiempo de inicio será igual a 12. Una vez obtenido todos los tiempos de las actividades EF y ES, procedemos a calcular los valores de los tiempos LF y LS, que son los que están en la parte inferior de la cruz que se ha dibujado sobre cada nodo de actividad. Es de observar que para calcular estos tiempos se tiene que recorrer la red PERT de derecha a izquierda, es decir, en sentido inverso al que habíamos seguido en la primera parte del método. Otro detalle a agregar es que cuando tengamos que escoger entre dos tiempos, vamos a escoger aquel que sea menor
es decir, siempre de forma contraria a lo que ya se había seguido en la primera parte. Se hace estas operaciones para todos los ramales o todos los caminos posibles del diagrama PERT, y al final obtendremos que hemos calculado de una manera sencilla todos los tiempos requeridos para cada actividad. Lo único que nos quedaría ya sería calcular la holgura para cada actividad o tarea del proyecto. Con ello estaremos prácticamente listos para calcular o determinar la ruta crítica de nuestro diagrama PERT. Recordemos pues que la holgura es el tiempo que se puede atrasar una actividad sin afectar la duración total del proyecto. Esta se calcula haciendo una resta entre LF menos EF. Calcularemos pues la holgura para cada actividad. Llama la atención la de la actividad o tarea D, en la cual la holgura tiene 7 semanas. Quiere decir que podemos atrasarnos 7 semanas para realizar la actividad D, y sin afectar el tiempo total del proyecto. Podemos iniciar en la 4ª semana o en la 5ª semana o en cualquier tiempo entre esas 2 semanas y finalizarlas en la semana 11 o en la semana 12 o en cualquier tiempo entre esas 2 semanas. Ahora bien, ¿cómo se encuentra la ruta crítica? La ruta crítica se encontrará o será aquella ruta o camino crítico para la cual todas sus actividades tengan una holgura igual a 0. Generalmente se marca con un color más fuerte o se resalta dicha ruta en el diagrama PERT, pero en el caso que estamos analizando, este caso sencillo, tenemos que la ruta es inicio, tarea A, tarea C, tarea E y fin del proyecto. Es así que hemos encontrado la ruta crítica para nuestro proyecto.